Muy buenos días, bienvenidos a la materia Derecho Privado 3, más conocida como Contratos. Mi nombre es Andrés Federico Barisat, soy el profesor titular de la cátedra C de esta materia. A través de este material vamos a comenzar con el desarrollo de las distintas unidades que integran esta materia. Pero antes quiero aprovechar la oportunidad para responder algunas preguntas frecuentes por parte de los alumnos. En primer término, el programa de la materia. El programa de la materia va a ser el mismo que ya se venía utilizando en años anteriores. Este programa va a estar disponible en el aula virtual y quien no pueda acceder al mismo lo podrá solicitar al profesor con el cual se halle cursando la materia. Con respecto a la bibliografía, esto es el libro o los libros desde donde se puede estudiar esta materia, en el programa existe un listado bastante amplio de esos libros, pero yo les sugiero que, en primer lugar, ustedes consulten, sean asiduos visitantes a las páginas del Código Civil y Comercial. La materia de Derecho Privado 3 Contratos es una materia codificada y lo primero que hay que conocer, que hay que saber, es la regulación del Código Civil y Comercial vigente. Por lo tanto, les sugiero que siempre cuenten con un código al momento de escuchar un audio, un video o de leer incluso algún libro sobre la materia y que esos códigos los utilicen, los escriban, los rayen, les hagan concordancias, porque de esa forma uno se acostumbra a, digamos, utilizar el código y eso permite un mejor acceso a los conocimientos de esta materia. Antes de comenzar, también quiero agradecer a los profesores editores, a Oscar Blanco, a Eduardo Carena y especialmente al informático Pablo Domínguez, sin cuya colaboración hubiese sido muy difícil poder, digamos, subir gran parte del material que ustedes van a poder ver a lo largo del desarrollo de este cursado. Hechas estas aclaraciones, les agradezco la atención y vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad número 1. Muchas gracias. Comenzamos el desarrollo del programa con el punto número 1 de la unidad número 1, referido a metodología del Código Civil y Comercial. Entendemos por metodología del Código Civil y Comercial al método o al criterio rector seguido por el Código para regular el derecho de los contratos. Esto es la forma en que se recepta el derecho de los contratos en el articulado del Código Civil y Comercial. Sabemos que la estructura del Código Civil y Comercial se halla conformada por distintos libros. En este caso, el libro que nos interesa es el libro tercero referido a derechos personales, dentro del cual se hallan distintos títulos y en este caso puntualmente nos interesan el título segundo referido a contratos en general, el título tercero referido a contratos de consumo y el título cuarto referido a contratos en particular. Sintetizando, podríamos decir que la metodología del Código Civil y Comercial, seguida para la recepción del derecho de los contratos, se concreta en el libro tercero, puntualmente en los títulos 2, 3 y número 4. A continuación, profundizaremos el estudio de estos tres títulos del Código. La teoría general del contrato y el régimen jurídico del contrato. El derecho de los contratos
se regula en el Código Civil y Comercial a partir del desarrollo de dos grandes partes, la parte general y la parte especial. Por parte general entendemos una serie de instituciones jurídicas aplicables en un sentido global o universal a todos los contratos. Esta regulación se desarrolla en el libro tercero a través de dos títulos que regulan dos grandes partes generales de los contratos. Y por parte especial entendemos una regulación jurídica aplicable en un sentido específico a cada contrato en particular. En este caso, se podría decir que estamos frente a una tipicidad específica destinada a regular cada figura contractual en particular. La parte general, como recién manifestamos, se halla compuesta por dos grandes partes. La de los contratos en general, artículos 957 hasta el artículo 1091, en la cual se regulan instituciones tales como el concepto de contrato, la formación del consentimiento y otros que ustedes ven allí expuestos en la diapositiva. Y luego tenemos el título 3, referido a la parte general de contratos de consumo, artículos 1092 a 1122, en la cual se regulan instituciones propias de los contratos de consumo, tales como el concepto de contrato de consumo, la formación del consentimiento, que en este caso adquiere caracteres particulares, los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a la distancia, que también revisten características muy puntuales, y alguna institución adicional. Por su parte, en la parte especial, se hallan regulados una serie de 30 contratos que, por ejemplo, en la diapositiva mencionamos algunos, no están todos: la compraventa, la permuta, el suministro, la locación, el leasing, etc. Conviene en este punto preguntarse si el Código Civil y Comercial ha establecido alguna novedad en la regulación de los contratos, ya que el antiguo Código de Vélez-Sarsfield, vigente hasta el año 2015, también regulaba el derecho de los contratos a través de una parte general y también a través de una parte especial. En este punto tenemos que decir que, si bien la distinción entre una parte general y especial ya provenía del anterior código, en el actual Código Civil y Comercial se establecen importantes novedades. En primer término, la regulación de los contratos de consumo como una parte general. Bueno, esto es algo bastante novedoso. En el derecho comparado casi que no hay antecedentes de algo similar, por lo tanto podemos decir que es una importante innovación del Código Civil y Comercial. Por otra parte, tenemos la unificación de los contratos civiles y comerciales. Con anterioridad a la sanción y entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, esto es en el año 2015, tenemos que recordar que existían dos códigos vigentes, el Código Civil y el Código de Comercio. Y en ambos códigos existía una regulación del derecho de los contratos. Por ejemplo, la compraventa presentaba una regulación en el Código Civil, pero también en el Código Comercial, la llamada compraventa mercantil. Y así, numerosos contratos presentaban una regulación en ambos códigos, esto es Código Civil y Código de Comercio. El Código Civil y Comercial de la Nación unificó esta regulación y clarificó algunos problemas regulatorios que anteriormente se presentaban a través de una, podríamos decir, unificación regulatoria de la compraventa, la permuta, la locación,
el transporte y el mandato, y también podremos decir los contratos bancarios, que anteriormente presentaban una regulación dual en el Código Civil y en el Código de Comercio. A su vez, el nuevo Código Civil y Comercial incorporó algunas figuras modernas que anteriormente o no tenían regulación o tal vez la tenían en alguna ley especial por fuera del código. Tal es el caso de el contrato de agencia, el contrato de concesión, el contrato de franquicia y el contrato de leasing. Llegado a este punto y antes de seguir avanzando, resulta necesario hacer referencia a cuál es la noción de contrato. Tenemos que tener en cuenta en este punto que, como frecuentemente ocurre en materia jurídica o en materia de instituciones jurídicas, y siendo el derecho una ciencia social, no siempre todas las opiniones coinciden respecto a una definición de contrato. Pero sí podemos decir que la noción mayoritariamente aceptada de contrato hace referencia a un acuerdo de voluntades de dos o más partes dirigido a crear obligaciones entre esas partes. De esta noción destacamos dos aspectos de importancia. Primero, el consentimiento de dos o más partes, identificado con el acuerdo de voluntades. Y en segundo término, determinados efectos derivados de dicho consentimiento y se vinculan esos efectos a relaciones jurídicas obligatorias. Recordemos que el contrato es una o tal vez la principal fuente de relaciones jurídicas obligatorias u obligaciones. En estos términos y con estos conceptos podemos pasar a analizar brevemente, ya que posteriormente lo haremos con un poco más de profundidad, a analizar la definición del artículo 957 del Código Civil y Comercial, el cual nos indica o nos señala que el contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. De esta definición extraemos las notas características de la noción de contrato, que son acto jurídico, pluralidad de partes, consentimiento y el efecto o la dirección hacia lo cual se orientan estos primeros elementos, que son crear, regular, modificar, transferir o extinguir obligaciones. Corresponde analizar a continuación la llamada función económica del contrato. Si bien en el programa este punto se encuentra luego de lo que refiere a evolución histórica, considero que es importante tratarlo primero, porque después, digamos que vamos a hacer algunas referencias a este concepto y por lo tanto es necesario que nos ocupemos ahora. ¿Qué es la función económica del contrato? Bueno, allí tienen ustedes transcriptas algunos párrafos de algunos libros que se encuentran citados en la bibliografía, pero podemos decir que la función económica del contrato es ser el instrumento técnico, jurídico, de colaboración económica entre los sujetos. O en otras palabras, una suerte de vehículo a través del cual circula la riqueza, los bienes y los servicios. En este sentido, podemos señalar que es la principal institución jurídica de la que se valen las personas para posibilitar el acceso, intercambio y distribución de los bienes y servicios. Los integrantes de las sociedades actuales permanentemente se hallan contratando, recibiendo prestaciones originadas en contratos o cumpliendo prestaciones derivadas de un contrato, ya sean contratos de una gran importancia económica,
como puede ser la compraventa de un inmueble, de un campo, o de menor importancia económica, como puede ser comprar, por ejemplo, una silla. Todo esto muchas veces casi sin que la gente se dé cuenta o lo advierta. A través del contrato, los bienes se transmiten de un patrimonio a otro, por ejemplo, a través de la compraventa o la permuta. A través de contratos se establecen derechos de utilización de cosas de otros, por ejemplo, a través de la locación. A través del contrato también se llevan a cabo obras y servicios. Se realizan actividades financieras y de crédito. En este caso, el mutuo, los contratos bancarios responden a esa característica. Y también a través del contrato se realizan, ya en el ámbito del derecho comercial, negocios comerciales, como son, por ejemplo, los contratos de agencia, concesión, franquicia, que tienen esa finalidad, entre muchos otros ejemplos que podríamos citar.